Aproximación teórica a los principales generadores de violencia en Colombia. Así se titula mi ponencia que a continuación les traigo. Mi nombre es Samuel Corredor Niño, soy estudiante de la Universidad de Pamplona de la Facultad de Educación, de la licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. La violencia puede ser definida, según la OMS, como el acto intencional de causar daño físico o psicológico a alguien. Históricamente, la violencia en sus diferentes manifestaciones, sea a través del desplazamiento forzado, sea a través de la violencia de género, etcétera, ha estado presente en la sociedad colombiana. Como estructura de esta ponencia, primero presentaremos el problema de la tierra como principal generador de violencia en Colombia. Segundo, la violencia doméstica, esta que aunque a veces no es tenida en cuenta como tal, causa mucho daño al tejido social. Por último, unas conclusiones. El objetivo de esta ponencia es una aproximación teórica a los principales generadores de violencia en Colombia. La construcción de este artículo de revisión está fundamentada en los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica, González y Molinares 2010, Gómez 2017, González, Ustorquio y Sierra 2021, la OMS 2002, Sabinas 2020 y Vera Rodríguez 2017. Como criterio de búsqueda, la consulta se hizo en artículos de revisión, en revistas científicas, en los últimos 5 años, sobre violencia en Colombia, generadores de violencia en Colombia, violencia doméstica, conflicto armado y violencia por territorio. El problema de la tierra. Para entender el problema de la tierra debemos saber que Colombia aún gira en una economía conservadora, donde se ve la tierra como símbolo de poder. También la fertilidad de sus tierras la hace muy apetecida por diferentes grupos. Su ubicación geográfica, esta es importante para los grupos armados al margen de la ley que pretenden hacerse con estos territorios importantes con buena ubicación geográfica para el trámite, el transporte de cocaína hacia el exterior. Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, la tierra y su inequitativa distribución es el principal generador de violencia en Colombia. Este problema se incrementó con el conflicto armado, el cual generó más despojos de tierras y por ende más violencia. El conflicto ambiental también es visto como un conflicto social, según Vera Rodríguez 2017. En este se dan lucha de intereses de diferentes grupos, es visto de diferentes maneras. Por ejemplo, con los indígenas se ve los recursos naturales como la vida misma, los campesinos la pueden ver como el medio de sustento para la vida, y los capitalistas o quienes manejan las élites la ven como recursos monetarios, símbolos de poder. La violencia doméstica. Si bien es cierto que en Colombia durante más de 6 décadas el conflicto armado ha dejado violencia de todo tipo a través de los desplazamientos, de las mutilaciones, de los asesinatos, etc., pareciera que en Colombia este fuera el único generador de violencia en nuestra sociedad. Y que los otros tipos de violencia, los otros escenarios donde se crea violencia, fueran algo propio de la cultura, ¿cierto? Que muchas veces no son tenidos en cuenta como tal. Entonces cabe preguntarnos si es Colombia un país de cultura violenta, o si por el contrario, como lo dice Posada 2007, la idea de que la sociedad colombiana es culturalmente violenta está sobrevalorada, y que más bien hemos sido una sociedad tolerante, donde quienes utilizan la violencia para resolver conflictos representan
solamente a una minoría y no la mayoría de la sociedad. Lo que sí está claro es que hay más escenarios de violencia, identificados o no. Estos se pueden ser, por ejemplo, en el colegio, en la casa, la violencia de género o la violencia doméstica. Esta es dada por la intolerancia, la falta de educación en resolución de conflictos y algo que es muy importante, que es la desacreditación de la justicia. Vemos como en Colombia es ahora normal las llamadas paloterapias, por ejemplo, donde se coge a un ladrón en fragancia y a raíz de la desconfianza que se tiene en las instituciones encargadas de impartir justicia, pues se hace justicia por mano propia. Así, quienes observan estos actos dicen que no hay de otra, que esa es la salida, combatir violencia con más violencia. Como conclusiones tenemos que la violencia en Colombia ha sido una constante a través de los años, provocada en gran medida por la forma en cómo se concibe la tierra y los recursos naturales. Que la violencia en Colombia no es generada únicamente por el conflicto armado, sino que existen otros escenarios donde se presenta y que la desacreditación de las instituciones encargadas en impartir justicia han hecho que los conflictos se resuelvan por fuera de las prácticas constitucionales. Finalmente, hago una pregunta: ¿será Colombia un país culturalmente violento o el uso de la violencia es solo parte de unos pocos que no representan a la mayoría? Y que si existen formas de violencia en Colombia, las cuales no percibimos como tal, las cuales las percibimos más bien como algo propio de nuestra cultura. Acá tenemos las referencias. Finalizo con este pensamiento de Eduardo Galeano sobre la violencia. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Muchísimas gracias por su atención.